Hola, en este video hablaremos sobre los trastornos de personalidad, el clúster grupo B, y es por parte de la materia Psicología Médica que tomamos en la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Biomédicos. Ahora, como índice, primero tenemos una introducción y hablaremos del trastorno de la personalidad antisocial, el trastorno de la personalidad límite, el trastorno de la personalidad histriónica y el trastorno de la personalidad narcisista. Primero, ¿qué es un trastorno? De acuerdo con el DSM-5, los trastornos de la personalidad son afecciones mentales que se caracterizan por patrones de conducta, pensamientos, emociones y experiencias internas que se diferencian de lo esperado y que se mantienen a lo largo del tiempo. En este video hablaremos de los trastornos del tipo B. Las personas de este clúster se caracterizan por ser exageradamente dramáticas, emocionales o erráticas. Primero hablaremos del trastorno de la personalidad antisocial, donde se presenta un patrón de desprecio y violación de los derechos hacia los demás. Las personas tienden a ser engañosas y a manipular. Se debe haber tenido antecedentes o algunos síntomas antes de los 15 años, por lo que puede iniciar a diagnosticarse a partir de la adolescencia. Ahora, los criterios diagnósticos. Incumplimiento de las normas sociales, mentir por placer, irritabilidad, agresividad, ausencia de remordimiento y tiene un curso crónico. Sus características asociadas. Suelen ser crueles, cínicos, despectivos con los sentimientos y derechos y sufrimientos de los demás. Tienen una concepción de sí mismos elevada y son arrogantes, obstinados o engreídos. Dependen de un encanto simplista y superficial. Son irresponsables y tienen la incapacidad para tolerar el aburrimiento. Suelen padecer de trastornos de ansiedad, trastornos depresivos y trastornos por consumo de sustancias. Según el DSM-5, su prevalencia es superior al 70% y se encuentra en la mayoría de muestras de varones con trastornos de consumo por alcohol grave. En general, estas personas se van a caracterizar por ser irritables, agresivos y no tener remordimientos hacia las situaciones que puedan hacer. Realmente no siguen las normas ni las leyes sociales y toman un desapego de la ética. Ahora, los aspectos diagnósticos relacionados por la cultura. Parece estar asociado con un nivel socioeconómico bajo y con los niveles de entornos urbanos. Los aspectos diagnósticos relacionados con el género. Según el DSM-5, es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Y su diagnóstico diferencial, por consumo de sustancias, esquizofrenia y trastornos bipolares. La conducta antisocial que se produce exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o un trastorno bipolar. No tienen tanta necesidad de admiración y envidia de los demás como en el caso de otros trastornos. Ahora, el trastorno de la personalidad límite. Tiene un patrón dominante de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa. Estas personas se caracterizan por evitar el desamparo real o imaginado, relaciones interpersonales inestables e intensas, alteraciones entre los extremos de idealización y de devaluación, impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o conductas autolesivas, sensación crónica de vacío, enfado inapropiado o intenso. Estas personas suelen ser muy explosivas y tienden a cambiar fácilmente su estado de ánimo por situaciones que puedan parecer simples y en general son volátiles ante los cambios y no tienen la estabilidad para mantener un tipo de humor. Por esto suelen ser como las percepciones alejadas de lo que son. Y ahora los aspectos diagnósticos. Individuos sensibles a las circunstancias ambientales experimentan un miedo intenso al abandono e ira inapropiada. Tienen una autoimagen mala o dañina. Las personas con este trastorno a veces tienen la sensación de que no existen en lo absoluto. Ahora, los aspectos asociados de apoyo. Se boicotean a sí mismos, desarrollan síntomas de tipo psicótico, como alucinaciones, distorsiones de la imagen corporal e ideas de referencia erróneas. Suelen tener abuso físico y sexual hacia personas que puedan convivir con ellas. Y ahora, según la cultura, tienen dilemas existenciales, la incertidumbre, las elecciones que provocan ansiedad, los conflictos sobre la orientación sexual y las presiones sociales contrapuestas para decidir sobre un futuro vocacional. Igual por ser personas que suelen tener decisiones que no están centradas o que en general son muy indecisas.
y según el género se diagnostica de forma predominante en las mujeres, aproximadamente un 75% según el manual DSM-5. Y su diagnóstico diferencial, trastornos por consumo de sustancias y se debe distinguir de un problema de identidad. Ahora, el trastorno de la personalidad histriónica. Tomando de referencia la palabra histriónica, podemos ver que son personas que tienden a resaltar o que tienen la necesidad excesiva de búsqueda de atención. Comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diferentes contextos. Estas personas se sienten incómodos en situaciones en las que no son el centro de atención. Tienen un comportamiento sexualmente seductor o provocativo que llega a ser inapropiado. Cambios rápidos y expresiones planas en las emociones. Utilizan constantemente el aspecto físico para atraer la atención. Tienen un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carece de detalles. Suelen autodramatizar y ser teatrales con expresiones exageradas. Son fácilmente influenciables por los demás y por las circunstancias. Consideran que las relaciones son más estrechas de lo que lo son en realidad. Estas personas tienden a ser explosivas y sumamente exageradas en las emociones. Y esto lo hacen porque pueden cambiarlas para su beneficio y para llamar la atención. Ahora, sus características diagnósticas. Siempre van a estar en busca de atención, demandan ser el centro de atención y se sienten incómodas si no lo son. Tienen comportamientos inapropiados y seductores. Expresiones superficiales cambiantes, se preocupan por impresionar a otros y se molestan por comentarios sobre su aspecto. Según el género que marca, por el DSM-5, en el ámbito clínico, este trastorno se ha diagnosticado más frecuentemente en mujeres. Las características asociadas que apoyan el diagnóstico. Dificultades para lograr intimidad emocional en las relaciones románticas o sexuales. Buscan la satisfacción inmediata. Esto sucede porque estas personas, al cambiar constantemente o intentar llamar la atención, se olvidan de crear un vínculo afectivo y solamente lo hacen por sentir que son ellos lo que debe de resaltar. Según la cultura, las normas del comportamiento interpersonal, la apariencia personal y la expresividad emocional varían ampliamente entre las culturas y los géneros del grupo de edad. El diagnóstico diferencial tiende a ser más exageradas en sus emociones y típicamente no se involucran en comportamientos antisociales. Son manipuladoras para obtener cuidados, mientras que aquellos con personalidad antisocial son manipuladores para obtener beneficios. Pueden actuar de forma fría, pero también solo para llamar la atención. Ahora, los trastornos de personalidad narcisista. Este patrón es dominante de grandeza en fantasía o en comportamiento. Necesitan admiración y tienen una falta de empatía que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y se presenta en diversos contextos. Tienen sentimientos de grandeza y prepotencia. Son absortos en fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor ideal ilimitado. Muestran un sentimiento de privilegio. Se aprovechan de los demás para sus propios fines. Carecen de empatía y sienten envidia a los demás o creen que los demás les tienen envidia. Ahora, las características diagnósticas. Sobreestimar sus capacidades, inflar sus logros y esperar reconocimiento constante de los demás, asumiendo que son especiales y únicos. Idealizan a quienes los consideran de alto estatus y a despreciar a aquellos que no cumplen con sus expectativas. Autoestima frágil y buscan atención permanente, mostrando un sentido derecho que les lleva a esperar un trato privilegiado. Estas personas suelen tener actitudes arrogantes y un desprecio hacia los demás, y siempre se quieren sentir enaltecidas y parte del centro de atención, ya sea por sus capacidades que suelen enaltecer o idealizar, o por su aspecto físico. Desarrollo y curso. Rasgos narcisistas. Pueden ser perfectamente frecuentes en los adolescentes. Dificultades especiales para adaptarse a la aparición de limitaciones físicas y ocupaciones que son inherentes al proceso de envejecimiento. Género, según el DSM-5, de las personas diagnosticadas con el trastorno de personalidad narcisista, entre el 50 y 75% son varones. Y ahora las características... disculpen. El diagnóstico diferencial. Para discriminar el trastorno de personalidad narcisista de los trastornos de personalidad histriónica, antisocial y límite, es que los estilos de interacción se caracterizan por la grandiosidad, la coquetería, la inestabilidad y la necesidad respectivamente.
falta de proyecciones autodestructivas, de impulsividad y miedo al abandono. Lo distinguen del trastorno de personalidad límite. Características asociadas que apoyan el diagnóstico. Autoestima vulnerable que lo hacen extremadamente sensible a la crítica y la derrota. Su intolerancia a la crítica puede limitar su rendimiento, llevándolos a evitar situaciones competitivas donde podrían fracasar. En general, son personas que tienen una autoestima baja y que siempre están en busca de una evaluación externa. Y muchas gracias por su atención.